Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Una cucaracha en el ejército terrano. Urburub, oficial, presentándose para ser asignado a la 5ª Unidad Exosolar Humana. Hice mi mejor esfuerzo por imitar un saludo humano, como había visto hacer a otros mientras esperábamos en la fila, pero mi quitina simplemente no se flexionaba tan bien como el recubrimiento dérmico humano, y mis hombros tampoco se articulaban de la misma forma. La humana que sostenía una tableta y dirigía la fila de soldados que desembarcaron arqueó una ceja al ver mi saludo, así que supuse que lo había hecho lo bastante bien como para resultar respetable, o lo bastante mal como para resultar gracioso. Tratándose de humanos, bien podrían ser ambas cosas. Ella bajó la vista hacia la tableta, dio un par de toques sobre la pantalla y luego volvió a mirarme. Orb del Comité de Supervisión e Información. Hice vibrar mi cuerpo en señal de afirmación. Ella giró la tableta con esa muñeca humana extraordinariamente flexible y me la presentó mientras recitaba el reglamento con un tono algo aburrido. Una hazaña escalofriante considerando el contenido de lo que decía. Tenga en cuenta que ser asignado a una unidad de combate humana es peligrosa. El Comando Exosolar no ofrece garantía alguna respecto a su seguridad más allá de los esfuerzos bien intencionados de la unidad a la que se le ha asignado. Se me ha ordenado recordarle el expediente número 01-03, primer contacto diplomático humano, como ejemplo de los peligros a los que se enfrentará. Por favor, indique que comprende esta información introduciendo su código de identificación. Hice todo lo posible por controlar el nervioso aleteo de mis alas. El primer contacto de la humanidad era infame. Se intercambiaron los saludos rituales y se explicó el significado. Después, el diplomático humano extendió una mano. El colo, que representaba el primer contacto diplomático de su especie, la estrechó, sin conocer el ritual en cuestión, y el humano le aplastó la mano de inmediato con un apretón digno de una troqueladora. Había muchas especies peligrosas en la galaxia, pero solo los humanos eran capaces de ser peligrosos por accidente. Vibré de conformidad con un tono neutro y marqué mi código de identificación en la pantalla con una antena. Al parecer, aquello provocó bastante asco en la humana que sostenía la tableta, y a juzgar por los murmullos a mi alrededor, también en varios de los demás humanos presentes. La humana tomó la tableta, y en su honor, no limpió la superficie de inmediato, algo que ya había visto hacer a muchos otros humanos después de que yo tocara algún objeto que estaba manipulando. Por favor, confirme verbalmente los siguientes datos de su expediente de identificación. Dispone de un traductor universal, ya sea implantado o asegurado de algún otro modo en su persona, y permanecerá activo en todo momento. Ha recibido la vacuna o el implante contra los vectores de enfermedades de contacto humano, según corresponda a su sistema inmunológico. Prestará servicio durante un periodo no inferior a una órbita solar terrestre. Se unirá a la UHE-5 en esta estación, donde viajará con ellos hacia Buru, donde les ayudará a interactuar con los habitantes locales cuando sea necesario. Sus funciones también incluyen vigilar a los humanos en busca de infracciones a las leyes interestelares y locales, pero no hacer cumplir dichas leyes. Únicamente deberá informar de inmediato cualquier infracción tanto al comando de la UHE como a las autoridades de otros gobiernos, según su mejor criterio. Sus funciones le permiten, aunque no le exigen, participar en combate, según su mejor criterio. Fui vibrando de conformidad con cada punto, pero me detuve en el último. Yo no tengo armas ni armadura. Me informaron que se me equiparía en el lugar según fuera necesario. La mujer hizo una pausa y me dedicó una sonrisa, algo que todavía no había experimentado por parte de un humano. A diferencia de los miembros de mi especie, los humanos tenían rasgos faciales blandos y flexibles, incluidos labios y párpados, que existían principalmente para proteger y cubrir sus órganos sensoriales, aunque también los utilizaban para expresar emociones. La sonrisa que me ofrecía era amplia y mostraba todos los dientes.
No me hizo sentir cómodo ni seguro en lo más mínimo, justo al contrario de lo que yo entendía que debía transmitir una sonrisa. De eso se encargará el oficial de intendencia de la UHE-5. La peligrosa sonrisa desapareció y fue sustituida por la misma expresión fría y profesional que había mantenido hasta entonces. Por favor, mira al suelo. Hay una serie de líneas sin interrupciones. ¿Puede ver la tercera línea de color contando desde la izquierda? Bajé la vista y afirmé. Había una serie de líneas de distintos colores que comenzaban a un lado del puesto de la humana y se extendían en diferentes direcciones. También había algunos huecos en ellas. Sospeché que estaban ocupados por colores que mi especie simplemente era incapaz de percibir. Bien, siga esa línea hasta el final. No se desvíe de ella. Lo conducirá a una armería. Entre en esa sala y no salga hasta que un miembro de la UHE-5 se lo ordene. No toque ningún arma ni ningún objeto cuyo uso no conozca con certeza sin la autorización de un miembro de la UHE-5. Estas instrucciones son por su propia seguridad. Vibré una última vez y comencé a seguir la línea, aunque me detuve un instante. Tuve una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando con atención. Me giré y vi a la mujer mirándome con una expresión distante. Moví ligeramente una antena en su dirección. No era una pregunta formal, solo una expresión de curiosidad entre los de mi especie. La mujer volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa no resultaba amenazante. No habría sabido explicar por qué. Tal vez fuera la forma de sus extraños labios o la cantidad de dientes visibles, o quizás sus ojos, ligeramente entrecerrados, pero sin fruncir el ceño. Fuera cual fuera la razón, aquella segunda sonrisa me transmitió una auténtica muestra de buena voluntad. Buena suerte, Burrub. Vibré con agradecimiento mientras echaba las antenas hacia atrás para intensificar la emoción, y la sonrisa de la mujer se hizo un poco más amplia en respuesta. Luego regresó a su atención a la tableta y llamó al siguiente en la fila, un humano de gran tamaño y musculatura imponente, como la mayoría de los ocupantes del lugar. Yo reanudé mi camino siguiendo la línea. Esa línea era mucho más larga de lo que había esperado. Su recorrido era tan recto como suele encontrarse en una estación espacial, atravesando el corredor principal de acceso que recorría el borde exterior del disco. Era la primera vez que interactuaba con un bioma artificial diseñado según las preferencias terranas y resultaba interesante. Mi mundo natal estaba cubierto por vegetación baja y extendida, con dos capas bien diferenciadas de vida separadas por las anchas hojas de los arbustos rastreros. Los humanos, en cambio, tenían árboles increíblemente altos, con una asombrosa variedad de formas, tanto en sus troncos como en sus hojas. Habían plantado muchas especies distintas a lo largo del corredor de acceso, en jardineras rodeadas por bancas adecuadas para el uso humano, y muy pocas de ellas estaban desocupadas. Había humanos comiendo alimentos compuestos, carnes, vegetales, rodeados por masas de algún material elaborado mediante un proceso desconocido y envueltos en papel. Humanos utilizando sus pequeños y ágiles dedos para escribir en tabletas, pasar páginas de papel increíblemente delgadas o barajar y repartir mazos de cartas. Humanos ancianos cubiertos de arrugas y con una apariencia engañosamente frágil, y humanos pequeños con proporciones corporales inusuales que indicaban que aún se encontraban en su fase larvaria. En cierto modo, tuve suerte. No había recibido el programa completo de entrenamiento que el Comité de Supervisión e Información solía impartir a sus miembros antes de una asignación. No podían esperar a que ese entrenamiento concluyera. La invasión ya estaba en marcha. Necesitaban ayuda, y aunque tanto la AHE como el CSU exigían observadores sobre el terreno, técnicamente no requerían que dichos observadores estuvieran completamente entrenados. Yo había trabajado algún tiempo en una estación comercial, lo que me había dado cierta experiencia interactuando con alienígenas. Así que cuando la situación llegó a un punto crítico, fui una elección natural para unirme a los humanos que venían a auxiliarnos y observarlos. La línea morada seguía extendiéndose sin fin, y lo que comenzó como un agradable paseo terminó convirtiéndose en una marcha agotadora.
algo que mi forma de caminar solo empeoraba. Nosotros, los Urb, volamos de forma natural cuando recorremos largas distancias, o corremos apoyándonos en nuestras 6 extremidades para desplazarnos. Sin embargo, al recibir mi asignación, me habían advertido que los humanos reaccionaban realmente mal ante ambas formas de locomoción y que debía acostumbrarme a caminar erguido. A juzgar por las miradas extrañas que recibía al pasar junto a ellos, especialmente de quienes estaban comiendo, sin duda enviaría mi agradecimiento al reclutador por aquel consejo en cuanto tuviera la oportunidad. Había pasado varios ciclos practicando la marcha erguida, y aunque resultaba difícil, y obligaba a mis patas traseras a moverse de una forma para las que no estaban diseñadas, era capaz de hacerlo. Solo podía imaginar cuál habría sido la reacción si me hubiera desplazado de manera natural. Tras 10 minutos, según mi cronómetro del estilo humano, la línea giró bruscamente hacia el borde exterior de la estación. A partir de ahí, todo se volvió más estrecho y concurrido. Los humanos de aquellos pasillos no estaban sentados descansando. Caminaban con rapidez, dando largas zancadas. No parecían tener prisa y, sin embargo, avanzaban a un paso ligero más rápido de lo que la mayoría de las especies podían lograr incluso esforzándose. Me apartaron suavemente, pero con firmeza, incontables veces. Y cada vez que pasaba eso, el humano responsable decía, «Disculpe». No fue hasta la 5ª o 6ª ocasión cuando comprendí que se estaban disculpando por haberme movido. La sola idea de que yo pudiera sentirme ofendido era desconcertante. Nuestros nidos son lugares abarrotados y caóticos. Quien permanece inmóvil en una zona de paso es apartado sin palabra o directamente levantado y transportado por la corriente de individuos. Y sin embargo, ese contacto físico casual y completamente necesario parecía ser un motivo de disculpas entre los humanos. Si acaso, con las patas y el tórax ya doloridos, habría agradecido que alguien me llevara. Pasaron otros 5 minutos y escuché incontables disculpas innecesarias antes de que la línea volviera a girar y terminara frente a una puerta. Me detuve al acercarme y la contemplé con asombro. Era nada más y nada menos que un enorme bloque de material sólido montado sobre gruesos pistones hidráulicos que podrían separar mi cabeza del tórax con una facilidad alarmante si llegaban a soltarse. La cubierta traductora sobre mi ojo izquierdo se iluminó y me informó que la puerta estaba claramente identificada, con grandes letras rojas como Armería, mientras que un cartel blanco con letras negras más pequeñas indicaba que también se trataba de un refugio de emergencia capaz de... Me estremecí y mis alas vibraron ligeramente. Aquella armería era capaz de funcionar de manera autosuficiente si la atmósfera de la estación sufría un fallo catastrófico. Los letreros indicaban además que su velocidad máxima de curvatura bastaba para alcanzar un planeta cercano. Era un bote salvavidas lleno de armas humanas y, presumiblemente, también lleno de humanos cuando llegara el momento de utilizarlo. Pensar que un simple bote salvavidas pudiera ser más letal que muchas naves de guerra resultaba tan impresionante como aterrador. Extendí mi brazo superior derecho y presenté mi chip de identificación al escáner de la puerta. Di un paso hacia atrás cuando aquellos potentes pistones hidráulicos emitieron un chirrido y elevaron la gruesa puerta hasta el techo. La sala del otro lado era larga y estrecha. Estaba dividida en 2 por una jaula metálica. Detrás de esa reja se encontraba un humano. Había algo profundamente inquietante en él. Era más bajo que muchos de los humanos que había visto, pero mucho más ancho en cualquier otra dimensión imaginable, con una gran musculatura visible que parecía pesarle sobre el cuerpo. Bajo esas suaves cubiertas para la cabeza que los humanos solían usar, un par de pequeños ojos me observaban como si siguiera vivo, únicamente porque deshacerse de mi cadáver fuera más molesto que soportar mi presencia. Mientras lo observaba, inhaló ruidosamente y su pecho se expandió de forma evidente. ¿Por qué demonios estás parado en la puerta, gusano? ¡Adentro, adentro, adentro! Me lancé hacia adelante, cambiando instintivamente mi forma natural de caminar sobre 6 patas. Aparentemente, fue exactamente lo que no debía de hacer. ¡Levántate del maldito suelo! ¡No puedes cargar tu maldita arma así! Me incorporé a toda prisa y levanté rápidamente una mano para corregir su error respecto a mi capacidad para portar armas.
pero al parecer acababa de reprobar otra prueba cuya existencia desconocía. Su rostro comenzó a pasar de un cálido tono marrón a un rojo oscuro. No te di permiso para hablar, y esto no es una escuela, así que baja ese maldito brazo. Se hizo a un lado y abrió de un tirón la puerta de la zona enrejada. Cada una de sus pesadas pisadas hacía que el suelo vibrara y se flexionara ligeramente. Se detuvo frente a mí con una delgada tablilla de madera en una mano, cubierta por un bloc de papel y un primitivo instrumento de escritura sujeto mediante un cordón. Supongo que con esas extremidades de sobra y esas cositas que te tiemblan en la cabeza, tú eres nuestro nuevo observador del CSU. ¿Puedes responder verbalmente esa pregunta? Me tomó un momento comprender que realmente estaba haciendo una pregunta y no simplemente gritándome, ya que utilizaba exactamente el mismo tono y volumen para ambas cosas. Ese breve instante bastó para que su piel adquiriera un tono todavía más oscuro. Apresuradamente, emití un zumbido de afirmación. Esa no es la respuesta que quiero escuchar, arrastrado. La respuesta correcta cuando un superior te hace una pregunta es «Señor, sí, señor», en el idioma que hables. Así que vamos a intentarlo otra vez. ¿Eres nuestro nuevo observador del CSU? Los Zurb no poseíamos un idioma tan conciso como el dialecto humano, ni existía un equivalente para aquella forma masculina del tratamiento respetuoso. Aún así, hice mi mejor esfuerzo. Miembro patriarcal, reconozco su orden. Debo admitir que no tengo idea de qué fue exactamente lo que mi traductor terminó diciéndole al humano, pero debió de ser algo realmente extraordinario, porque el hombre me dedicó una sonrisa escalofriante. ¡Excelente! El traductor titubeó un instante al interpretar algún aspecto extraño de la sintaxis del humano que invertía el significado literal de la palabra utilizada. El resultado final fue algo parecido a «Buen trabajo, decepción con patas». El hombre utilizó la tablilla de madera como si fuera una pala y me empujó hacia la parte trasera con una suavidad sorprendente, aunque en ese momento no fui capaz de notarlo por el terror que sentía. Ese leve empujón me dejó frente a un gran estante repleto de armas humanas. Soy el sargento de artillería Harold Weaver, y seré tu guía por el emocionante mundo de las operaciones militares humanas. Te dirigirás a mí como señor, hasta que hayas demostrado tanto la capacidad cerebral para entender cuál es realmente mi rango, como la fortaleza intestinal para no vaciar tus desechos biológicos cuando te dirija la palabra. ¿Ha quedado claro? Miembro patriarcal, reconozco su orden. Eso no produjo un efecto positivo. El hombre comenzó a emitir una serie de gruñidos tras oírme. Cuando terminó, me dedicó una agresiva sonrisa con dientes descubiertos. ¡Mírate! Ya eres medio hombre. Así que te recompensaré con media arma. Sacó un largo tubo metálico del estante y lo sostuvo a la altura de mi cabeza. Este es el cañón de tu ametralladora Mark 48. La otra mitad te la daré cuando crea que sabes usarla. Extendí ambos brazos para recibir el tubo, pero cuando Harold lo soltó, descubrí que era mucho más pesado de lo que podría sostener de esa manera. Cayó al suelo con un estruendoso sonido. Apenas me incliné para recogerlo cuando el sargento ya estaba gritándome. Visto en retrospectiva, el hecho de que también me ayudara a incorporarme debería haberme dado una pista de lo que realmente estaba ocurriendo. Sujetó cuidadosamente mi brazo por la articulación para comprobar si me había lesionado. Pero su incesante lluvia de gritos nunca se detenía el tiempo suficiente como para permitirme pensar. No podemos permitir que un insectito tan valiente como tú se lastime. Será mejor que te equipemos con una buena armadura corporal. Me colocó sobre los hombros y el tórax una larga pieza de equipo tan pesada que incluso moverme sobre mis 6 patas se volvió más lento. Vas a quemar un montón de calorías cargando todo esto. Menos mal que un buen soldado siempre lleva sus raciones. Apenas podía levantar la cabeza, así que no vi lo que hacía, pero el peso sobre mi espalda aumentó. Y durante esas frías noches en la nieve, nada te mantiene tan seguro y abrigado como una tienda de campaña. Con aquella última incorporación, me tambaleé. Mantenerme erguido estaba simplemente fuera de mis posibilidades, por mucho que el sargento me gritara. Incluso apoyado sobre mis 6 patas, apenas lograba mantenerme estable y me cansaba enseguida.
Finalmente dejó de gritar y se puso en cuclillas a mi lado. Mírate, ya estás correctamente equipado como un soldado humano. Es hora de que conozcas a tu unidad. Vas a tomar tu equipo y seguir la línea roja hasta la bahía de embarque. Señaló hacia el fondo de la sala. Un pequeño dron de carga avanzó sobre orugas hasta nosotros. Este amiguito te hará compañía durante el trayecto. Recogerá cualquier cosa que dejes caer. Más te vale dejar que no recojan nada. O voy a dejar de ser tan encantador y amistoso. ¿Está claro? Gruñí para indicar que entendía. Así no respondemos una pregunta. Miembro patriarcal, reconozco su orden. Apenas logré decirlo. Aquello pareció satisfacer al sargento. El hombre asintió una sola vez y señaló a la puerta. Salí arrastrándome con el abdomen rozando el suelo y bajé la vista hacia la línea roja. Luego levanté la cabeza. La línea seguía recta hacia adelante, hasta perderse de vista detrás de la curvatura de la estación. Así que comencé a arrastrarme. Desperté tirado en el suelo. No recordaba haberme desplomado. Ni siquiera sabía cuánto había avanzado siguiendo la línea. En algún momento me había agotado tanto que hasta la idea de calcular la distancia recorrida requería más energía de la que estaba dispuesto a gastar levantando la cabeza. Había dejado de escuchar las educadas disculpas de los humanos. Escuchaba el molesto sonido del dron de carga. ¡El dron de carga! Ya no sentía ningún peso sobre la espalda. Debía de haber recogido todo mi equipo. Sacudí mis extremidades y miré frenéticamente a mi alrededor, pero una mano fuerte me sujetó contra el suelo. Levanté la vista. El sargento estaba sentado a mi lado. Con una mano me mantenía inmóvil, con la otra me ofrecía 2 tubos. Una contenía agua, el otro estaba relleno de pasta rubur rubur. Me incorporé de golpe y se los arrebaté sin resistencia. Los abrí de un tirón y devoré su contenido tan rápido como pude. Nunca había sido un trabajador físico, deben comprenderlo. Era un académico, y tenía el cuerpo de un académico. Jamás había sentido tanta hambre, jamás había sentido tanta sed, o tanto cansancio. Así que ahí estaba yo, tendido en el suelo de una estación humana, engullendo el alimento más calórico que producía la especie Urb, tan deprisa que terminé sintiéndome mareado. Entonces, una pesada mano se apoyó suavemente sobre mi espalda. Lo hiciste bien, Burrub. La voz del sargento era tranquila. Vibré con irritación, aplastando las antenas todo lo posible en mi posición reclinada. No intente consolarme. Me asignaron una tarea sencilla y fracasé. Aquello no provocó la reacción que esperaba. En lugar de gritos o palabras tranquilas, el sargento volvió a emitir aquellos gruñidos. Esta vez eran lo bastante fuertes para que mi traductor los interpretara. Los tradujo como el equivalente humano de una buena carcajada. ¿Sabes cuánto pesaba todo eso? Negué con un zumbido. Te puse casi 30 kilos de equipo, y la línea mide 5 kilómetros. Nunca esperé que llegaras hasta el final. Eso me hizo incorporarme de golpe. Mis antenas se agitaron de sorpresa. El traductor convirtió el peso en su equivalente en volumen de agua, y el resultado era casi el doble de lo que yo creía poder cargar, por no hablar de recorrer una distancia que ya me habría resultado difícil de caminar cómodamente, incluso sin carga. Aún así, no es nada comparado con lo que ustedes, los humanos, pueden hacer. Escucha, quiero enseñarte algo. ¿Crees que puedas ponerte de pie sin cargar peso? Vibré afirmativamente, y con una pequeña ayuda que el hombre procuró dar con discreción, conseguí levantarme tambaleándome. El sargento me condujo desde la pared junto a la que había estado tendido hasta la línea roja. Sobre ella alguien había trazado una marca con un rotulador negro. En el suelo, con grandes letras de imprenta, podía leerse: Urburbur, 30 kilos, 0.9 kilómetros. Ahí fue donde te encontré. Antes de ti, el mejor Urb que pasó por aquí solo llegó a 0.7 kilómetros con una carga de 28 kilos.
Y ese simplemente se rindió y dejó caer el equipo. Casi todos los SURP terminan abandonando la carga en algún momento. ¿Por qué no lo hiciste? Me quedé sin palabras. ¿Por qué seguí intentándolo? Conocía mis propios límites. Incluso sin aquella carga capaz de aplastarme contra el suelo, jamás habría recorrido toda la distancia hasta donde terminaba aquella línea roja. Yo no quería rendirme. Los humanos son fuertes, resistentes y ágiles de formas en las que yo nunca podré serlo. Jamás igualaré sus capacidades, pero no quería decepcionarlos. El sargento me dio una palmada sorprendentemente suave en la espalda. Escucha, antes de enviar a alguien con nuestros soldados, necesitamos saber cómo es esa persona. Cuando recibe una tarea difícil, ¿se rinde? Cuando las cosas se ponen feas o incluso parecen imposibles, ¿hace el trabajo a medias y se regresa a casa? ¿O sigue caminando, gateando, arrastrándose hasta el último centímetro que es capaz de recorrer? El hombre me miró directamente. Tú caminaste hasta caer desplomado, y cuando te alcancé, todavía intentabas arrastrarte hacia adelante con la única extremidad que habías conseguido liberar. El hombre sonrió. Era una sonrisa claramente alegre, y me dio otra palmada. Queríamos un URP que luchara por su hogar con la misma determinación con la que nosotros lo haremos, y no nos decepcionaste. Aquel día aprendí algo importante. Muchos grupos políticos intentan presentar a los humanos como una especie primitiva y violenta, lo cual, siendo sinceros, es bastante cierto. También suelen afirmar que desprecian a las demás especies por nuestra inferioridad física. Eso sí que es completamente ridículo. He tenido humanos coreando mi nombre mientras lograba beber apenas un 10% de una ración estándar de alcohol humano. He visto humanos vitorearme cuando levanté pesas que hacían crujir mis extremidades, después de haberlos visto levantar esas mismas pesas con una sola mano. Los humanos me han ayudado a levantarme del suelo tras recorrer una distancia que para mí era increíble, felicitándome, y luego han corrido el doble sin mostrar el menor signo de cansancio. Los humanos han dado su vida para proteger la mía. A los humanos, por lo general, no les importa cuánto peso puedes cargar, cuánto puedes correr o cuánto alcohol eres capaz de soportar. Ellos saben que son más fuertes, más rápidos y más resistentes que casi cualquier otro ser del universo. Y eso no significa nada para ellos. Lo único que esperan de ti es que lo intentes, que des todo lo que puedes en todo lo que hagas. Y si haces eso, te ganarás su respeto. Y no hay nada más valioso que contar con el respeto de un humano. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.